Saludos y bienvenidos a la segunda sesión de entrenamiento para lo que corresponde a la presentación del proyecto técnico como requisito de admisibilidad para los procedimientos concursales de radiodifusión. Pues dado que pues tenemos algunas personas nuevas y otras que ya han venido, ya participaron en el proceso anterior, vamos pues a recapitular un poco sobre lo que se ha señalado y pues nos enfocaríamos igualmente en el, en el uso de la plataforma y la incorporación de equipos. Eh, sobre la presentación, les pedimos por favor que consideren que esta se grabará y se compartirá en cada uno de los expedientes de los procesos concursales. Les solicitamos realizar las consultas por medio del chat. Ya aquí vemos que tenemos una consulta. Y pues también que por favor delimiten sus consultas a los aspectos específicos del criterio técnico. Continuaríamos entonces a la siguiente slide. Bueno, un repaso, pues para que todos lo tengamos en consideración. En la página web de la SUTEL están publicados los tres expedientes de las licitaciones de AM, FM y televisión. Y pues los invitamos a revisarlos, que van a ser, digamos, el lugar de referencia para todas las actualizaciones del proceso. Continuamos, por favor. Es importante señalar, como les indicaba ahora al inicio, que esta sesión es con el fin de buscar el cumplimiento de la inclusión del proyecto técnico. Eh, Recordemos que el proyecto técnico incluiría al menos 2 transmisores por región, eh, por cada región del Mideplan, eso con excepción del servicio AM, que tiene otras condiciones de propagación, y que la SUTEL cuenta con el Spectra Web a disposición para que hagan todos los registros y la inclusión de la información asociada a la ubicación de los sitios, las características técnicas de los proyectos, y pues a partir de eso se verificaría el cumplimiento de los parámetros del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias para la estimación de las áreas de servicio. Es importante señalar que este proyecto técnico debe venir con un aval de un profesional en telecomunicaciones. Continuamos, por favor. Bueno, aquí hay una captura de pantalla de cómo se ve el sistema. Ahorita vamos a entrar a volver a repasar cómo se incorpora la información dentro de este. Pero sí es importante que repasemos algunas cosas, como las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que se aplicarían. Ahí está la recomendación UITRP 1546 para la difusión sonora en FM y televisión. Y luego en AM se utilizarían las otras dos que se muestran en pantalla, la UITRP 368 y la UITRP 1147. Asimismo, es importante tomar en consideración que para todo este proceso se aplicará el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias que se publicó el 5 de diciembre del año anterior. Esta es la forma en que entrarían, es como verían la pantalla, y pues es importante considerar que el Spectra Web permite una entrada web de la información para todo lo que es el procesamiento en los paquetes del Stelcom que tiene la SUTEL. Continuemos, por favor. También importante señalar que el pliego de condiciones tiene una guía que es pues una propuesta tipo manual para que pues cada uno de los interesados pueda acceder a la plataforma y pues vean ahí paso a paso cómo se llena la información. Es importante que lo verifiquen, y como hemos dicho en la sesión anterior, pues llamamos a todos a que no se esperen en el último momento para hacer el registro de la información técnica, y que traten de experimentar el uso de la plataforma con el fin de poderlos apoyar con la mayor antelación posible. Continuamos, por favor. Sí es importante indicar y le solicitamos, realmente esto es un tema importante en esta charla, eh, le solicitamos que si van a incorporar un equipo nuevo, la plataforma permite incorporar nuevos equipos, antenas. Si van a incorporar algún equipo o antena nueva, pues por favor remitirnoslas al correo que se muestra en pantalla, solicitud@espectro@sutel.go.cr, con el fin de que
podamos nosotros revisar la inclusión del equipo exitosa y posteriormente ustedes puedan ya seleccionar el equipo de la base de datos. Eso es importante para nosotros con el fin de que la inclusión del equipo esté en las mejores condiciones y así ustedes solo la seleccionan de la base de datos. Es importante también considerar que los documentos requeridos incluyen pues algunos elementos más que todo formales, como la certificación de persona jurídica, eventual copia del documento de identificación de representante legal, también para lo que son antenas, aportar el patrón de radiación de las antenas. Recordemos que hay que aportar un documento tipo TXT. eh, del MSI de la antena con saltos de un grado para tener la mayor precisión posible. Y también se le requiere, por favor, adjuntar las capturas de pantalla del software de predicción o planificación utilizado con el fin de pues tener idea del área de servicio que se estaría proponiendo. Continuaríamos en la siguiente slide. Bueno, el espectro disponible, creo que pues ya eso es un tema bastante sabido, pues sabemos que en AM iría de 525 a 1705, en FM de 88 a 108, en televisión se pueden elegir las bandas VHF u UHF. VHF va de 174 a 216 MHz y UHF de 470 a 608 MHz. Ahorita entonces estaríamos haciendo pues una verificación de cómo se ingresa y cómo se registra cada usuario en el software con el fin de que ustedes pues lo puedan verificar y eso lo haría el compañero Daniel Castro, a quien le doy la palabra. Adelante, por favor. Sí, gracias, Glenn. Buenas tardes a todos. Como menciona Glenn, previo a ya entrar de lleno al uso de la plataforma, es importante repasar los parámetros técnicos establecidos en el PENAP para estos servicios AM, FM y televisión, recordando que en AM la intensidad de campo tanto del contorno protegido como de servicio es 40 de microvoltiómetro y los anchos de banda, ya sea para analógico o para digital, es 10K y 30K respectivamente. También en el PENAF existen disposiciones, recomendaciones para la escogencia de la ubicación del punto transmisor, donde la primera que se indica es que la intensidad de campo en la zona servida debe ser de 66 de microvoltiómetro. Esa ubicación debe elegirse de manera de que se maximice la cobertura en el área deseada y minimice interferencias ante otros usuarios o ante incluso puntos de transmisión de la misma red. Es preferible que se elija un lugar centrado en la zona de población o en el centro de población o en el centro de la zona a cubrir, utilizando antenas no direccionales, sino que más bien omnidireccionales para maximizar la cobertura en esos lugares y que con el mismo sistema o software que tengan de estimaciones de cobertura se hagan los análisis respectivos para verificar que la intensidad de campo mínima necesaria esté presente en las ciudades o en los lugares donde se quiere servir. Siguiendo con FM, recordar el tema de que existen clases de estación definidas ya en el PENAF, y para esto también existe un parámetro importante que es el HAT, que este HAT tiene o estas clases de estación, junto con el HAT y la potencia y el radio máximo de contorno protegido, son una referencia que se deben de utilizar para poder elegir ese punto de transmisión. Esto quiere decir que si, por ejemplo, en el lugar elegido ese HAT no es menor a 100, que es el parámetro de referencia en la tabla, debe ajustarse la potencia de manera de que se mantengan los contornos de protección para ambas clases de estación. Recordar que el contorno de protección, la intensidad de campo mínima debe ser de 60 de microvoltiómetro y el contorno de servicio debe ser para FM igual una intensidad de campo mínima de 66 de microvoltiómetro. En el caso de televisión, aplican las mismas consideraciones y recomendaciones para la elección del punto de transmisión y también recordar que está basado en parámetros de referencia según cada clase de estación con respecto a la potencia PRADE máxima, el HAT, el contorno protegido y la intensidad de campo mínimo. Que igualmente si el sitio es mayor, si el HAT del sitio elegido es mayor a 150 para el caso de televisión, ese valor de potencia debe ser ajustado de manera de que se cumplan los contornos máximos protegidos para cada una de las estaciones, de la clase de estación y en el rango de
para el caso específico de televisión, el rango de frecuencia elegido. Recordar que el contorno de protección contra interferencias es el establecido para cada clase de estación en la tabla y el contorno de servicio es una intensidad de campo mínima de 60 de microvoltiometro. Esta es la referencia que ahora más adelante vamos a ver de una dirección web donde se puede hacer el cálculo del hat para los puntos de transmisión elegidos y potencialmente utilizados en cada oferta o en cada proyecto técnico. Ahora sí, lo que vamos a hacer es 3 ejercicios básicamente. El primero va a ser el registro de un usuario en la plataforma para que vean la plataforma en vivo y vean cómo se utiliza, vean las características y las particularidades a nivel de usuario. Luego veremos 2 pequeños videos sobre cómo introducir la información técnica de una red de radiodifusión, un transmisor de radiodifusión y una red de televisión. Y después un pequeño cálculo del hat para tenerlo todo de referencia de cómo se lleva a cabo y utilizando la página web que habíamos indicado. En este caso, esta es la plataforma, este es el Spectra Web, que la dirección electrónica está en los pliegos de condiciones, que es spectra.subtel.go.cr y, por ejemplo, en una primera instancia, si no se cuenta con el usuario respectivo, debe crearse. Cabe mencionar que hay varias entidades, empresas y usuarios que ya tienen una cuenta activa en el sistema en función de que han sido solicitantes de Spectra anteriormente y por ende en algún momento si se les indica a la hora de crear el usuario y se les rechaza o se les indica que ya existe, lo que se les va a hacer es proporcionar una contraseña temporal para que puedan ingresar a la cuenta y luego de ingresar puedan cambiarla y ya tener la cuenta creada que existe actualmente en el sistema. En una primera instancia, para registrarse, se presiona aquí el botón de registro a la derecha y se completa la información. Cabe mencionar que en la guía, en los manuales que ya vimos en la presentación, hace referencia de que se recomienda de que el usuario sea el número de cédula. Esto para mayor orden en la base de datos y para mayor facilidad para que un usuario actual o el encargado actual de cada una de las empresas o el potencial oferente tenga esta perspectiva general y tenga una referencia general de el usuario y la contraseña que puede ser usado por cualquier persona o cualquier funcionario de la empresa. Entonces, en este caso voy a crear uno, 001. Entonces voy a crear uno ficticio, voy a colocar una contraseña. Estas contraseñas son igual que en casi todos los sistemas, donde se ocupa una mayúscula, minúscula, números y un carácter especial. Aquí en nombre, esta información en un primer cuadro, cuando se registra un usuario, es la información de ese usuario en particular. Ese usuario puede ser el encargado técnico de la red o puede ser alguien administrativo que es el responsable de incorporar la información en el sistema, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser el encargado técnico como tal, eso sí, tiene que tener un cierto expertise o por lo menos la información a mano para poder ingresar técnicamente en cada uno de los espacios que se solicitan. Entonces aquí va a ser el nombre del encargado. Aquí va a ser el apellido del encargado. Aquí se pone un número de teléfono. Tomar en cuenta de que todo lo que tiene un asterisco rojo es obligatorio. Entonces tiene que completarse. El correo electrónico, este sí es importante porque es el correo que usa el sistema para las diferentes notificaciones y diferentes avances dentro del formulario técnico que se presente. Luego de completar esta primera información, se presiona siguiente. En esta parte, lo que se tiene que hacer es completar la información del solicitante y si es una empresa jurídica, perdón, si es una persona jurídica, tiene que completar la información del representante legal. En casos de que el solicitante o el potencial oferente sea una persona física, debe completarse la misma información en ambos lados. Por ejemplo, para darles un ejemplo de en qué ocasiones se utiliza esto, es que los radioaficionados son solicitantes de permisos y ellos completan, en este caso, la información del solicitante a título personal y el representante legal, como va ligado de la solicitud, son ellos mismos dentro de la información que se maneja en la base de datos. Entonces, en este caso,
El tipo de solicitante va a ser una persona física o jurídica. Vamos a hacer el ejemplo. Aquí tiene que ir en el formato de cédula, que fue la misma que utilizamos como referencia en el nombre del usuario. Como les digo, es una recomendación que se hace dentro de la guía para mayor facilidad y mayor estandarización dentro de los usuarios de la base de datos. Y aquí es importante que lo que se coloque es el nombre del solicitante, o sea, el nombre de la empresa, de la persona física o jurídica que va a solicitar. Esto quiere decir la potencial oferente. O sea, esto no es el nombre del encargado en la empresa, no es el encargado técnico de la empresa, no, es el nombre de la persona física o jurídica que va a ser el potencial concesionario. Entonces aquí es nombre, empresa. Eso es importante porque usualmente cuando sucede esto tenemos que rechazar el registro de usuario para que se coloque el nombre correspondiente dentro de ese espacio. El diminutivo se utiliza para, por ejemplo, cooperativas, universidades, para poner aquí Copelesca, Copesantos, UCR, esos diminutivos que se pueden utilizar dentro de la base de datos para también mayor facilidad del manejo de las mismas. No es obligatorio, pero se puede colocar en caso de que exista alguna referencia que no sea explícita en el nombre ya mismo de la empresa. El país de residencia siempre va a salir Costa Rica. Aquí la provincia la ponen según la dirección de las oficinas de la empresa o el lugar de referencia de la empresa. Vamos a colocar aquí, no sé, Escazú. La dirección exacta, aquí colocan todos los puntos de referencia que tengan de la dirección, toda la información que sea necesaria para ubicar las oficinas centrales o el lugar donde está la empresa. País de nacionalidad siempre se va a mantener como Costa Rica. Después el representante legal, aquí sí es el representante legal que aparece en los documentos oficiales, ya sea el gerente o el apoderado generalista. Entonces aquí se coloca el nombre de apoderado, apellido de apoderado. Aquí dentro de la posición de la empresa o en caso de título personal de la ocupación, aquí se pone que sea el gerente o apoderado, etc., según sea en cada caso. Y se completa la información de contacto de esa empresa y el correo electrónico respectivo. Entonces, antes de enviar la información o seguir al siguiente paso, hay una acción aquí habilitada que es validar, que lo que hace es verificar que al menos los parámetros obligatorios estén completos. Luego de eso, se presiona siguiente y se solicitan dos documentos de admisibilidad, dos documentos requeridos para poder crear el usuario, que es en caso de persona jurídica, la copia de la personería jurídica y para ese mismo caso, la copia del cédula del representante legal. Si es a título personal, solo es la copia de la cédula de esa persona física. Entonces aquí vamos a buscar y adjuntar información. Entonces, por ejemplo, aquí es certificación de persona jurídica. Se agrega el archivo. Evidentemente, si se agrega de manera correcta, es que no hay ningún problema. Si hay algún error, pues el sistema les va a indicar. Aquí se, por ejemplo, la cédula del representante legal, en caso de jurídico. Luego de adjuntar la información requerida, se presiona la declaratoria de aceptación de las condiciones del uso de la página y igualmente aquí se puede imprimir el formulario en este caso o decir siguiente. Finalmente ya se llega al último paso del proceso. Aquí tiene opción de expandir toda la información y poder verificar que lo que se haya ingresado sea lo correcto. Se puede validar, en este caso, también descargar esa información que se remitió. La validación, como comenté, es una validación de que los campos obligatorios estén llenos y que algunos en particular, en caso de que sea así, tengan un formato establecido y que lo cumplan con él. Luego de que se valide y que la información sea correcta, se presiona enviar. Una vez que se envía, este registro le llega al administrador de la plataforma, él verifica la información, verifica que coincida con los datos adjuntos
que se incorporaron en ese registro y se acepta el registro respectivo. Una vez que ya les llegue el correo de que el registro ha sido aceptado, ya pueden ingresar con el usuario y la contraseña ingresados al inicio. Entonces aquí ya se podría ingresar, por ejemplo, con esta que acabamos de hacer. Si no me equivoco, yo lo guardé por aquí. A ver, si no me equivoco, era esta. Por ejemplo, esta. Era, a ver si tengo aquí alguna otra guardada. Las tengo dispuestas, sino igualmente, por ejemplo, este usuario, que es el usuario externo, ya aquí estaría el sistema para poder ingresar la información. Entonces, ese es el proceso para el registro respectivo, como les digo, como les comenté, ese registro necesita una aprobación posterior. Una vez que ya esté aprobado, se les notifica por correo electrónico y ya pueden ingresar en la plataforma. Ahora sí, luego de que se registran, pueden ingresar al sistema y empezar a incorporar el proyecto técnico. Voy a hacer aquí el cambio. Por ejemplo, para FM tiene la particularidad de que la estructura de las bases de datos y la estructura a nivel internacional establece de que este tipo de formulario se llena de manera individual. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada transmisor que se presente en el proyecto técnico tiene que completarse un formulario. Esto lo destaco porque van a ver que en televisión es diferente. En televisión sí se incorpora el sistema completo. Entonces, para el caso específico de FM y AM, que es la misma ciencia, se inicia sesión una vez que ya se tenga el usuario aprobado. Luego de esto se va a tipo de formulario y en tipo de formulario se le da nueva solicitud. Voy a volverme aquí. Aquí donde dice tipo de formulario se establece formulario para nuevo proceso. Para todos aplica el nuevo proceso, ya que estas solicitudes no están creadas en el Spectra web inicialmente. En un futuro, cuando se quieran hacer modificaciones de esos formularios o de esos transmisores, sí va a haber posibilidad de poder, por ejemplo, seleccionar la segunda opción de modificación, renovación o prórroga, pero para todos los casos en este proceso es un nuevo proceso. Entonces, luego de nuevo proceso, aparecen todos los servicios radioeléctricos, buscamos radiodifusión y presionamos FM. Como vieron, hay varias opciones ahí de radiodifusión que eh, que están habilitados en el sistema, que son AM, FM y SDTV, que es televisión digital, y dos que ya están legadas en las bases de datos, que ya no se van a seguir utilizando, pero siempre están presentes ahí en un menú. En un futuro ya van a desaparecer. Por lo pronto, para este proceso sería AM, FM y SDTV, que es televisión digital. Una vez que ingresamos a FM, la primera pantalla lo que nos pide es, bueno, revisando ya la información del solicitante. Recuerden que esa información tiene que ser la de la empresa, la persona física o jurídica que va a presentar, que sea el potencial oferente. Se revisa que el nombre esté bien, el encargado se selecciona del menú que aparece, que va a ser el que habíamos colocado. Y en esta sección de tipo de duración se coloca prorrogable, porque estas concesiones son prorrogables y el plazo que se le establece son 15 años, prorrogables por hasta 10 años más. Pero en primera instancia, el primer ciclo de vigencia son 15 años. Entonces se coloca prorrogable y se digita 15. Eso en esta primera pantalla. Esta primera pantalla esa es la única información que se debe completar. El resto está bloqueado en gris porque es información que se completa desde la base de datos de Sutel y el encargado de hacer los análisis. Entonces, toda la información va a ir apareciendo según el avance del análisis de ese formulario en particular. Entonces, toda esta información va a estar bloqueada y se va a ir completando automáticamente. Una vez que ya se haya completado esa información, se presiona agregar FM, que es para ingresar el punto de transmisión de esa estación de radiodifusión. Una vez aquí, existe un árbol de información que hay que completar en cuanto a la información del área, que es la ubicación del transmisor, la información de la frecuencia, la información del equipo, de la antena y la estación. Entonces vamos a ir una por una describiendo en qué se solicita en cada sección. Como lo dice la guía, para incorporar esta información existen dos formas de poder establecer el sitio de transmisión o el punto de referencia.
La primera es seleccionándolo siempre de la base de datos, que es la más importante. No obstante, posiblemente ustedes al inicio no vayan a tener ningún punto de transmisión ingresado en el sistema. Destaco que fue pregunta de la sesión anterior, estos puntos de transmisión son particulares de cada usuario, no son abiertos a todos los usuarios de la plataforma. Cuando usted crea un punto de transmisión, ese punto solo lo puede acceder este usuario. A diferencia de la base de datos de equipos y de antenas. Eso sí es una base de datos que lo ven todos los usuarios porque son los equipos aprobados que se pueden utilizar y las antenas aprobadas que se pueden utilizar. Entonces, en este caso, como ven, este usuario no tiene sitios y por ende hay que crearlo. Y hay que crearlo desde este botón que dice crear sitio. Entonces, una vez que se presiona crear sitio, se solicita la información. Aquí se debe colocar el nombre. Perdón, un poco. Ok, aquí se va a buscar y sitio. Y crear sitio. Entonces, una vez que le demos crear sitio, se completa toda la información. Ella tiene la posibilidad de, en dos formatos, poder meter las coordenadas de esa ubicación. Colocamos esas coordenadas, una descripción del lugar y la altura sobre el nivel del mar. Esta es la información de referencia que se utilizará para ese punto de transmisión elegido dentro del formulario técnico. Entonces se completa esa información. Así que se coloca la información. Tomar en cuenta el formato, ya se use uno u otro, se usa coma, aquí no se acepta punto, igual el sistema les da error si se utiliza el punto. Para esta nomenclatura hay que usar el menos, pues todas esas indicaciones están en las guías de usuarios, en las referencias que existen. Una vez que ya está toda la información, se presiona crear sitio. Una vez que el sitio esté creado, en este mapa que se muestra ahí, se va a ubicar, se va a visualizar la ubicación de esa coordenada. Entonces a ese mapa se le puede dar zoom y verificar que la coordenada esté correcta y que el lugar que se pretende incorporar sea el correcto que se tiene dentro del mapa. Luego de eso, aquí se completa el nombre de la estación y la demás información abajo sobre la ubicación del punto se completa automáticamente. Como lo pueden ver ahí abajo, ya la coordenada lo que hace es detectar la ubicación en provincia, cantón y distrito automáticamente de la base de datos y con eso también tiene referencia de si el punto está bien incorporado o no. En la zona de cobertura deseada, según lo que la oferta vaya a ser, ustedes colocan ya sea el área del Mideplan donde van a colocar ese transmisor o en caso de que sean dos o más áreas, colocan dos o más áreas porque esa opción también aparece o en caso de ser nacional, colocan con alcance nacional. Esas son las opciones que vienen ahí. Igualmente eso está descrito en la guía del usuario. En este caso, vamos a colocar Choluteca, por ejemplo, que está en Guanacaste y siguiente. Luego de esto se incorpora la frecuencia. Esta frecuencia lo que hace es que se selecciona dentro de la base de datos del plan de canalización la frecuencia deseada, ¿verdad? Que es la misma que va a ir dentro de la oferta. Como ustedes saben, hay un formato que hay que entregar en la oferta en uno de los anexos. Esa información que se incorpora ahí tiene que coincidir con lo que se elija en esta sección. Aquí están todos los canales que posee la canalización. No son ni no representa canales disponibles o canales ocupados, etcétera. No, aquí lo que se presenta son todas las frecuencias que están dentro de la canalización y usted puede elegir cualquiera. El sistema no le dice si está ocupado o no. Esa funcionalidad no es para eso. Esta nada más es para elegir la frecuencia deseada que se quiere incorporar dentro del formulario. Acatar las indicaciones, nada más, en y en otras secciones. Aquí con la particularidad de que existen planes de canalización para FM, hay dos, va a haber uno que se llama 88-108-200K y también hay otro que se llama 88-108 de 400K. Entonces tienen que tomar en cuenta, según la oferta que ustedes vayan a hacer, cuál de las dos canalizaciones van a incorporar. Siempre esta canalización es simple, sí, se va a cargar automáticamente el ancho de banda según esa canalización. Después de eso se selecciona el canal específico dentro de esa canalización. Aquí va a haber una lista de todas las frecuencias centrales en la canalización, para este ejemplo de 200K. Entonces dentro de esas listas vamos a seleccionar el canal deseado o el canal que, como les comenté, va a ir en la oferta, en los documentos y en las tablas establecidas en el cartel. Como ven, ahí salen todas las frecuencias a 200K disponibles para el concurso y disponibles en el sistema.
disponibles para ser seleccionadas, ¿verdad? Reitero eso de que no es que estén disponibles para ser asignadas, esa valoración siempre se hace posterior. El sistema muestra todas las de la canalización. Luego que ya está la frecuencia seleccionada, ahora se establece el equipo. Este equipo y la antena es importante que se mencione lo siguiente. Hay dos formas de crear un equipo o de establecer un equipo. El primero es seleccionándolo siempre de la base de datos, donde se hace una búsqueda y se selecciona de los que ya existen. O por ejemplo, en este ya había uno que se usó de estándar para poderlo seleccionar. Esta base de datos es universal, le va a salir a todos los usuarios que quieran presentar un formulario de radiodifusión sonora FM. Por lo que, como dicen las indicaciones abajo, en caso de que no esté en la lista, lo mejor es que se envíe al correo ya previamente mencionado en la presentación la información técnica del equipo y se solicite su creación. Esto porque si ustedes lo crean desde aquí, desde esta visualización en crear equipo, ustedes van a colocar la información técnica general y al final tienen que colocar la hoja técnica de ese equipo y tienen que esperar su aprobación. Si esa aprobación no se da, el formulario no se concreta. Por el contrario, si ustedes solicitan al correo, como lo dice ahí abajo, la creación del equipo, ya este se valida previamente, se incorpora en la base de datos y ya con estar en esta lista, ya ese equipo puede ser utilizado para este usuario y todos los usuarios de radiodifusión que lo necesiten. Porque lo que se hace es validar, ¿verdad? Homologar, por decirlo así, de que el equipo ocupa las características técnicas de operación para el servicio específico, que en este caso es FM. Entonces, bueno, aquí lo seleccionamos siempre de la base de datos, ya una vez creado, completamos la información faltante en caso de que haya algo obligatorio que haya que completar y presionamos siguiente. Para el tema de antenas, exactamente lo mismo. Esta antena debe seleccionarse de la base de datos. Si no está esa antena, porque usualmente en estos tipos de servicios son arreglos, se tiene que solicitar su creación en la base de datos para que, previo a ser seleccionada, se valide, se monte el patrón de irradiación con el TXT respectivo y ya una vez que esté validado y esté corroborado que la información es correcta, se ingresa en la base de datos y ya saldría para ser seleccionada por el usuario que lo pidió y por cualquier otro usuario. Recuerden que equipos y antenas es abierto para todos los usuarios. En este caso, seleccionamos una de la base de datos genérica. Aquí está la información, si se tiene lo que no tiene asterisco se completa, si no se deja así. En esta parte se incorpora la información de la estación. Aquí es importante mencionar de que deben colocar la potencia del equipo, las pérdidas del sistema de transmisión y presionar el botón calcular potencia PRA. Esto es importante porque este cálculo va a contemplar la potencia, las pérdidas y la ganancia de la antena previamente seleccionada. Y esta potencia tiene que respetar el límite de la clase de estación elegida. Como vimos en la tabla de la presentación, para cada clase de estación hay una potencia para máxima. Esa potencia no puede ser mayor porque si no el sitio no podría utilizarse. Entonces, tienen que tomar en cuenta eso para incorporar la información técnica. Cabe mencionar también que las potencias que están en el PNAF están en watts y estas unidades aquí están en dB watts. Entonces hay que hacer la conversión respectiva para que lo tomen en cuenta. Entonces se completa la información, como les digo, validando de que cumplan los parámetros técnicos, al menos máximos establecidos en el PNAF para la clase de estación que se requiere, contemplando que ya se validó el HAT al incorporar el punto de transmisión y luego de eso se calcula ese PRA y se verifica que no sobrepase lo establecido en la regulación. Luego de eso se completa la información, la altura sobre el nivel a la altura desde el piso de la antena y listo. Se presiona siguiente. Ya ahí tenemos toda la información técnica, como ven ahí a la derecha, existe voy a volverme aquí un segundo, existe un indicador de que la información técnica de este transmisor, de este punto, está completa. Como les digo, al menos con la información obligatoria que se debe presentar y que algunas que requieren algún formato específico estén correctas. Si no, aquí va a indicar que no existe un 100% de completado de ese punto y debe ir a verificarse con el botón de editar para verificar cuál es la información. En todo caso, en todo momento pueden presionar otras acciones y validar y él le va a especificar dónde es que está el error o dónde es que está la diferencia para poderla corregir.
Luego que la información técnica ya está lista, se requieren los documentos adjuntos, que como vimos en la presentación, básicamente son la cédula, la personería jurídica, nuevamente, la cédula del representante legal, en caso de que se hayan solicitado la creación de antenas, el TXT, los patrones de liberación de las antenas, las hojas de datos de los equipos y también, como decía en la presentación, debe presentarse imágenes del software de estimación de cobertura que ustedes utilizaron para la planificación y el diseño de la red que están presentando, para así validar de que la cobertura esperada es la que nosotros vamos a tomar como referencia para nuestro análisis. Y que se verifique que el centro de población que ustedes quieren dar cobertura se registre la intensidad de campo mínima solicitada, que es para cada caso, para FM, para televisión, el mínimo necesario establecido en el penal. Entonces aquí se agregan los elementos o los archivos adjuntos. Una vez que ya estén todos los archivos, y validamos, se agrega el último archivo. Aquí ve, como ven, agregamos la personalidad jurídica, la cédula de representante legal, el patrón de la antena, las hojas de datos de los equipos, las hojas de datos de las antenas, presionamos la declaratoria y luego seguimos. Una vez que se haya completado la información, al igual que en el registro, tenemos el botón para poder ver toda la información que se incorporó y corroborar que lo que incorporamos sea lo correcto y sea lo que queremos enviar. Una vez que se verifique esa información, también se pueden otras acciones validar, como les digo, valida información mínima necesaria y en algunos casos el formato requerido, y si da luz verde ya está listo. Luego de esto se presiona enviar y con eso ya se envía el formulario a el sistema de SUTEP. Ya ese formulario estaría para poder ser analizado dentro de la plataforma. Este es el número de seguimiento para que también lo apunten y lo tengan por ahí porque es parte de la presentación de la oferta. Y ese número les sirve para poderle dar seguimiento a este formulario. Ustedes pueden copiar ese número y donde dice seguimiento de formularios. Pueden colocar ese número y ver el estado en que se encuentra. Entonces, esta columna de estado va a cambiar, va a irse refrescando de acuerdo al avance que tenga el análisis de ese formulario en específico para el tema de FM, ¿verdad? Porque como dije al inicio, para FM tiene que haber un formulario por cada transmisor. Entonces aquí va a estar, en este caso, de que es pendiente de atención, luego se va a asignar un ingeniero y luego el ingeniero lo va a enviar a la plataforma para ya hacer el análisis técnico en el chip plus BC, que era el que salía en la presentación, que es el que se utiliza para esta estimación. Entonces, esa es la referencia general. Aquí en editar podemos ver la información todavía ya que se envió. Evidentemente ya no puede ser editada porque ya el formulario fue enviado. En caso de error, el usuario que la analice interno, el ingeniero interno, puede solicitar una modificación y habilitarle para la edición otra vez, pero ya en el momento en que se envía, ella queda sin poderse editar. Entonces, esa es la referencia general de una solicitud de FM. Ahora vamos a ver las referencias generales de las solicitudes o los formularios de televisión. Al igual que en el caso de FM, lo primero es iniciar sesión. Una vez que el usuario ya esté habilitado, se inicia sesión, se va a tipo de formulario, nuevo formulario, radiodifusión y SDTV en el caso de televisión digital. Igualmente se verifica que el nombre de la empresa sea el mismo que sea el que van a presentar el formulario, se coloca prorrogable, 15 años, recuerde que esta información se completa automáticamente. Luego aquí, lo que se hace es que una vez que ya se completa la información administrativa, se agrega el sistema ISDTV, que como les digo, dependiendo de si es de frecuencia única o la otra modalidad, así se van a incorporar los puntos de transmisión. Entonces, este tiene la particularidad, como comenté, de que es un formulario por todo el sistema. Aquí igualmente se va a abrir un árbol donde se van a establecer las características del sistema y las características de las estaciones, y la frecuencia también se va a elegir dentro de cada estación. Entonces, actualmente en Costa Rica solo hay red de frecuencia única, pero puede presentarse la otra modalidad dependiendo de las necesidades o los requerimientos o lo que pretende el oferente. Entonces aquí se completa la información, el tipo de sistema, la clasificación de radiodifusión, uso comercial, la modulación va a depender de lo que
el usuario, el oferente vaya a establecer. Como se mencionó también en la presentación pasada, el PENAF solicita que al menos un canal sea 64 QAM. El código de convolución, en este caso el ejemplo es 3/4, pero va a depender del diseño y el análisis de la red. El modo de recepción sí es fijo y el tipo de máscara es crítica, según también lo recomendado en el PENAF. Y la zona de cobertura deseada en este caso también va a ser ya sea una región del MIDEPLAN, una o más regiones del MIDEPLAN o cobertura nacional, al igual que en FM. Entonces así se selecciona de acuerdo a lo requerido o lo que se vaya a presentar en la oferta. En este caso pusimos con alcance nacional. Una vez que se completa esa información, como ven aquí, se abre, se completa o se crea en el árbol la información de la frecuencia, porque depende de si es frecuencia única o no es frecuencia única el sistema. Entonces, al ser frecuencia única, ya lo lleva a agregar el canal. Igualmente, esto se selecciona del plan de canalización que está en la base de datos de todos los canales disponibles que se pueden asignar. Entonces, en este caso, recuerden que van a existir dos canalizaciones, la de VHF y la de UHF. Todos los canales son de 6 megas, entonces escoge una u otra canalización dependiendo de dónde van a querer ustedes la red que van a ofertar. Luego de que automáticamente se complete el modo de operación y el ancho de banda máximo, se selecciona el canal, que como les digo, aquí está la lista de los canales del 14 al 31 y también en la de VHF está la referencia de los canales menores. Entonces, una vez que ya se selecciona el canal, se presiona siguiente y luego aquí se ingresan todos los puntos de transmisión, todos los puntos de transmisión de esa red. De aquí que aquí. Entonces, luego de seleccionar el canal, se ingresan los puntos de transmisión de esa red. Esos puntos de transmisión van a depender del diseño de la red y se tienen que verificar según cumplan el HAT. Eso es importante reiterar que todos los puntos de transmisión deben cumplir con el HAT y en proporción debe ajustar la potencia si es que el HAT no es menor al máximo establecido dentro de las tablas. Aquí igualmente se agrega cada punto, este punto se debe seleccionar de la base de datos, en este caso es el mismo usuario de FM que usamos ahora, entonces va a tener el sitio que ya habíamos creado. Entonces reitero de que estos sitios son por usuario, no son abiertos a todos los usuarios de la plataforma, sino que son solo los que el usuario ha creado. Esta base de datos se va a alimentar con las propias ubicaciones que ustedes vayan creando. Entonces, si hay algún oferente que vaya a presentar FM y televisión y utiliza los mismos sitios de transmisión, le van a aparecer en esta lista de puntos de transmisión. Entonces, luego aquí igualmente se agregan los equipos, reiterar el tema de los equipos, tienen que seleccionarse de la base de datos, esa es la mejor práctica, si no está, se puede crear, pero esa creación se les va a complicar a la hora de asignárselo a cada punto de transmisión, porque si no lo crean, si no lo envían a crear y lo seleccionan de la base de datos, van a tener que crear uno en cada punto de transmisión y van a ver mínimo 12 equipos que haya que aprobar en la base de datos, cuando en realidad solo es uno, porque puede ser que se utilice el mismo. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. Luego aquí igualmente se completa la información de la estación. Igual verificar que cuando ya el sitio cumple el HAT, la proporción de la potencia, las pérdidas y la ganancia de la antena no superen el PRA máximo de la clase de estación que se va a requerir. Entonces aquí se coloca la información. Contemplar también, tal como lo comenté para FM, las unidades de potencia en el PENAF están en watts y esta plataforma está en watts. Es una conversión lineal que hay que aplicar, pero hay que corroborar que esos datos concuerden y no sobrepasen los valores máximos permitidos. Entonces aquí se completa toda la información requerida y se presiona siguiente. Una vez que, como lo ven, una vez que ya se completa toda la información de un sitio, el porcentaje de avance se coloca en 100% y ya ese sitio estaría listo para ser parte de la red. ¿Cómo pasa en este tipo de sistemas de televisión? Ocupa más sitios, entonces se agrega otro sitio en agregar estación y se completa nuevamente toda la información respectiva. Entonces,
igualmente la ubicación del sitio, si no se ha creado dentro de la base de datos, se tiene que crear. En este caso vamos a crearlo porque solo existía uno, entonces vamos a crear un nuevo sitio para ese sistema de televisión digital. Entonces se crea el sitio, recuerden que hay dos tipos de formato de coordenadas, en cualquiera de los dos se puede colocar y se coloca la descripción del lugar, la altura sobre el nivel del mar y se crea ese sitio respectivo. Recuerden el formato para este en particular, que es coma y hay que ponerle menos en la longitud. Entonces, una vez que está esa información, se le da a crear sitio, ya va a aparecer dentro de la base de datos, ya ese sitio va a quedar ahí registrado en la base de datos de ese usuario y se puede verificar, como les comenté en el mapa, haciendo zoom, dónde está ubicado ese punto y corroborar que la información que se ingresó esté correcta. Luego se especifica el resto de la información, se corrobora la ubicación de ese transmisor, automáticamente él carga provincia, cantón y distrito de ese punto en particular, y en este caso era parte de Pérez Celedón. Se presiona siguiente y al igual que el punto anterior, se selecciona el equipo de la base de datos. Como les comento, si ese equipo no está en la base de datos, si ustedes lo quieren crear directamente aquí, tienen que crearlo en todos los puntos de transmisión. Por eso es que lo recomendado es que envíen a la solicitud de creación y ya solamente se selecciona de la base de datos. En todo caso, si sucediera de que no envían a crear los equipos, el formulario se les va a rechazar diciéndole que ya está el equipo en la base de datos y ustedes tienen que ir a editar el formulario reseleccionando el equipo para que se actualice en todos los puntos de transmisión. Eso es importante que lo mencionen porque si no lo hacen al inicio del trabajo, igual lo van a tener que hacer porque el formulario se le va a rechazar para que complete esa información. Una vez que se tiene toda la información del punto, ya se tendrían los 2 o los 12 o la cantidad de puntos de transmisión que sean necesarios según cada zona y se presiona siguiente. Una vez eso, como ven ahí, ya el sistema está al 100%, ya toda la información requerida o en el formato solicitado está. Ya aquí se mostraría que está lista para que el formulario sea enviado. Luego de esto, se requieren los documentos de admisibilidad para el tema técnico, que al igual que en FM va a ser la personalidad jurídica, la cédula del representante legal, las hojas de datos de los equipos y antenas, el TXT del patrón de irradiación de la antena y las capturas de pantalla del software que utilizaron para las estimaciones y donde corroboraron que la cobertura que ustedes desean sea la que se establezca en el poblado o en la zona y de interés. Entonces aquí se agrega toda la información, contemplar ahí el tipo de archivo que se puede incorporar en la plataforma, que es el mismo en todos los escenarios, y también con un peso máximo de 25 megas. Entonces, si las hojas de datos son muy grandes, hay que separarlas o tratar de hacer un zip para que pueda incorporarse en la plataforma. Si no, les va a mostrar un error y no va a ser posible adjuntar ese archivo en particular. Tomen en cuenta que toda esa información es un requerimiento, si no, el formulario va a ser rechazado y tiene que completarse. Con solo adjuntar un archivo ya les deja enviar el formulario, pero si no adjuntan nada, él les va a mostrar un error donde no pueden del todo enviar el formulario. En todo caso, aunque solo envíen un archivo y no cumplan con todos los requerimientos, el formulario cuando se analiza se va a rechazar para que se complete toda la información. Igualmente aquí el botón de expandir y comprimir todo, se puede para ver la información, después se valida y finalmente se presiona enviar. Una vez que se envíe ya se tiene ese número de referencia del formulario técnico para este sistema en particular de televisión digital. Igualmente ese número se puede corroborar, se le puede dar seguimiento dentro de la opción de seguimiento de formulario. Se busca ese formulario, ahí se va a ver el estado en el que está este formulario en particular o este sistema en televisión digital y se va a verificar según el avance que tenga internamente en el análisis. Esa sería la demostración general de cómo se ingresa un sistema de televisión digital en el Spectra Web. Finalmente, vamos a
hacer un ejercicio del cálculo del hat. Voy a salirme aquí, voy a ir a ese enlace que les compartimos de la FCC y, por ejemplo, para este sitio en particular, colocamos en ese sitio web las coordenadas, la latitud, la longitud, la altura, que tienen que denotar de que esta altura corresponde a la altura sobre el nivel del mar, o sea, por ejemplo, para este caso específico, 615, más la altura de la antena. Por ejemplo, si yo tengo 30, tengo que sumarle 30. Entonces, en este caso hay que colocar el número, la suma completa de la altura sobre el nivel del mar de esa ubicación y la altura de la antena, que va a ser en este caso 30 y por ende 605 más 30, 635. Luego de eso se elige cuántos son la cantidad de cada cuántos grados va a ser ese cálculo. El más preciso es cada un grado y el más grueso, por decirlo así, es 45 grados. Cada 45 grados, o sea, 8 vértices. Se recomienda que se utilice cada grado porque es más preciso. En todo caso, entre más alto es más preciso y se considera que esa es una estimación mejor para la red que ustedes implementen. Y con esto calculamos el hat. Por ejemplo, en este caso, para esta ubicación, me da que el hat es 100 metros. Eso quiere decir que este punto se podría utilizar para FM sin necesidad de ajuste de potencia por cada clase de estación, o incluso para televisión, porque televisión es 150, como vimos en la tabla anterior, en la tabla de la presentación. Ahora bien, vamos a hacer otro cálculo. Este otro punto, 9, 20, 5, 83, 32, 2074. Igualmente, aquí acuérdense que la altura sobre el nivel del mar, o sea, 1466, pero esto tengo que sumar la antena, entonces sería 1496. De igual forma, la recomendación es que elijan el cálculo más preciso, que es a 360, en este caso lo voy a hacer perdón, cada grado, o sea, 360 direcciones, en este caso lo voy a hacer cada 45 con 8 direcciones. Entonces, para este particular, como ven, esta ubicación excede el hub de FM porque es 136, por ende, según la clase de estación que se elija, debe ajustarse la potencia para que el contorno de protección se mantenga. Para el caso de televisión, como es 150, este sí se podría utilizar sin tener que ajustar esa potencia. Entonces, eso es un pequeño ejemplo de la forma de calcular ese hat, de cómo se puede estimar y cómo se hace ese primer análisis para poder incorporar la información técnica a la plataforma. Recuerden que todo esto debería ser corroborado antes de incorporar la información, porque si no ya la información deja de ser válida al ser un sitio que no se puede utilizar. Estas serían las generalidades de el sistema. Esa sería la presentación y con esto le devuelvo la palabra a Glenn para ver si tenemos algo más. Gracias. Sí, tenemos varias preguntas ya en el chat. Quisiéramos entonces ir en orden para tratar de abordarlas todas. La primera pregunta es si hay un equipo compuesto de un driver y un modulador y una marca un amplificador eh, y el amplificador final de otra marca. La pregunta es si solo se debe agregar el amplificador final. Eh, no sé, Daniel, cómo lo ve usted, pero yo consideraría que quizás lo mejor sería que como lo dijimos ahora en la presentación, que nos remitieran el conjunto de equipos y nosotros lo podemos incorporar a la base de datos como un equipo específico para que el interesado solo lo elija de la base de datos, pero no sé, Daniel, ¿cómo lo consideras? Sí, en este caso lo más recomendable es que se haga como una fusión del equipo y del amplificador, ¿verdad? Porque al final lo que se valida o lo que se utiliza en la estimación es la potencia para de salida de ese equipo o de ese sistema de transmisión. Por lo tanto, como dice Glenn, nos envían las hojas de datos y cuando incorporemos el dispositivo en la base de datos, se incorporará un solo sistema personalizado en este caso para el solicitante para que así se refleje la potencia de salida que se utilizará en las estimaciones y que es la que hay que validar si cumple o no cumple la regulación. Gracias. Y Daniel, también si pudieras enseñar cómo se sube el archivo de antena, este,
que es una de las consultas también. Ajá, sí, en este caso, como les comentamos, la antena, el archivo de la antena tiene que adjuntarse en los requisitos de admisibilidad. O sea, cuando estén incorporando la información, en la parte donde adjuntan la certificación de cédula jurídica y todo eso, ahí adjuntan ese archivo, ese TXT. Es adjuntarlo como tal, ese documento. No van a ver ustedes el formato, ni van a ver si se cargó bien el patrón de irradiación, etcétera. Esa validación la hacemos nosotros cuando la incorporemos en la base de datos. Por ende, por eso se recomienda que para la antena también se envíe el correo el correo respectivo de referencia, donde esté la hoja de datos de esa antena y el patrón de irradiación. Nosotros validamos que sea correcto, que cargue bien el sistema, que el patrón esté correcto, y una vez que ya esté validado, se le indica al usuario de que ya lo puede seleccionar de la base de datos. Ujú. Muchas gracias. Sería ahí donde estás mostrando seleccionar archivo, ¿verdad? ¿No? Exacto. Sí, aquí Ujú. se incorporaría como un archivo cualquiera, como ven aquí, admite el TXT, entonces como un archivo cualquiera lo pueden adjuntar ahí, como se vio ahí en el video, en la representación, de que se adjuntó un TXT. Ok. Hay otra pregunta respecto a la recomendación 1546 y preguntan sobre la 1812. Es importante señalar que la recomendación 1546, según el mismo sitio web de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, está en vigencia. Entonces, pues finalmente, eh, pues es esa la que estaríamos utilizando conformidad con el pliego de condiciones. Luego hay otra pregunta que indica que cuando se escoge la frecuencia en FM, le aparece una canalización de 200 kHz, pero indica que según el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, el ancho banda de FM es de 256 y que así que para FM analógica no se puede canalizar a 200. Es importante señalar que pues la separación entre canales es la canalización. En todo caso, pues la referencia al ancho de banda es un máximo que está en el PNAF, por lo que la canalización se utilizará conforme está en el pliego. Luego hay otra pregunta de cómo se debe hacer el cálculo entre la relación y potencia para respetar el HAT. Esto dependería pues ya del software de planificación que emplee cada interesado. Eh, pues en términos generales el software le da el factor de ajuste entre la relación de potencia. Normalmente esto es con el fin de que digamos, la propagación de la señal se restrinja a los contornos de protección. Eh, y bueno, sería bajo esa condición, ¿verdad? Para que se ajuste a los contornos en cumplimiento con lo dispuesto en el PNAF. Luego está una pregunta del señor Jimmy Zamora que habla del ancho banda de FM y hace referencia a ancho de banda de 300 kHz y canalización de 400. Eh, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias vigente pues habla de otros anchos de banda, entonces ahí sería bueno que revisaras el que se publicó el 5 de diciembre del año anterior. Existe también otra pregunta del señor Dimitri que dice que cuando se termina el formulario técnico se puede editar después, pero antes de terminar el proceso de concurso, agregar o quitar, cambiar antena, pero ya después de lo que lo revisa la SUTEL. Es importante señalar que el proyecto técnico es un requisito de admisibilidad, entonces el interesado debe aportar, bueno, debe aportar el comprobante que acredite que ya lo cargó al sitio web de la SUTEL. Para una eventual modificación sería cuando la SUTEL le solicite algún ajuste ya dentro del análisis del requisito de admisibilidad. Tenemos, Ah, cabe mencionar ahí nada sí, más, Glenn, de que el formulario, siempre y cuando no se haya enviado, puede ser editado en cualquier momento. Puede mm, cambiar la información, cambiar antenas, cambiar ubicaciones, etcétera. Una vez que ya usted presione enviar, como vimos ahí en la presentación, ya él no queda editable y no puede hacerse ningún cambio. Entonces es importante que tomen en cuenta eso, de que lo revisen bien antes de enviar. ok. Otra pregunta es sobre la disponibilidad de archivos geolocalizados, de la geolocalización JSON de Mideplan. Pues nosotros no tenemos en este momento esa información para compartir. Eh, Luego, pues señala que el Spectra sí me permite agregar equipos y pide marca y modelo y datos técnicos.
que no le pide mandar los archivos según un correo, pues creo que eso fue lo de las cosas que indicamos a la hora de introducir la presentación, donde le solicitamos por favor que pues todos los equipos que ustedes elijan en el software que sean a partir de la base de datos. Para incorporar nuevos equipos, les solicitamos por favor remitirlo a la dirección web, perdón, al correo electrónico que señalamos. No sé, Daniel, si puedes repasar de la presentación el correo electrónico que se indica para que todos lo tengan a mano, por favor. Es solicitud de espectro arroba sutel.go.cr, donde si el equipo no les aparece en la base de datos, eh, para que por favor lo remitan a esta dirección, las hojas de datos, y nosotros les informaríamos para que ya en su solicitud solo lo seleccionen de la base de datos, con el fin de estar seguros de que pues la información se incorporó de la mejor forma. Eh, Dicen también, otra pregunta de Dimitri es sobre el tema de la captura de pantalla del software de simulación. Eh, Esto está pues en el pliego de condiciones. Entonces, pues eh, para que por favor lo revises, eso está en el pliego. Vamos a, por favor, indicar, compañeros, cuál sería la cláusula específica de cada uno de los pliegos para que la revisen. Un momentito, ya se las digo. Ahí lo colocó ya. Se indica que es en las cláusulas 11.281 en AM y en FM, y la 11.291 en televisión. Em, la siguiente pregunta es, ¿en base a qué parámetros se ajusta la potencia si el HAT es mayor? ¿Qué método se debe usar para determinar el nivel máximo permitido? En ese respecto es importante señalar que el HAT se ajusta considerando la potencia y el radio de cobertura máximos establecidos en el PENAF. Entonces, pues es lo que les decíamos, que la herramienta de predicción que utilicen les va a dar la rectificación correspondiente. La siguiente pregunta es: ¿dónde modifico la potencia o calculadora de potencia cuando el HAT me da más alto permitido? Igualmente, eso es en el software de planificación que empleen. Normalmente ellos tienen un calculador y una herramienta que permite realizar ese análisis de proporcionalidad y les da el ajuste de potencia. Eh, Otra pregunta es si se puede acceder a esta reunión en algún link o video. Efectivamente, las sesiones de capacitación que hemos estado realizando se incorporan a los expedientes de cada una de las licitaciones. Entonces, para que por favor sí sepan que se pueden consultar en la grabación en cada una en cada una de los enlaces de los expedientes. Eh, Tenemos también otra pregunta, un momentito para revisarla. Sería el señor Manuel Alfaro. No, esta ya la tenemos. ¿Dónde modifico la potencia, calculadora de potencia? Eso, como les había dicho, depende de la, del software de planificación que ustedes utilicen. Existe una pregunta adicional de si puedo utilizar un transmisor de menor potencia a la autorizada para usar el equipo más holgado. Por ejemplo, si se autoriza 800 watts, pero compra uno de 1000 watts sabiendo que no lo puedo utilizar a máxima potencia. Un momento sobre esa pregunta, por favor.
Ok, sobre esa pregunta, lo que se verificaría, ¿verdad? Es que la potencia de operación no exceda la potencia máxima habilitada o permitida. Entonces, efectivamente podría utilizar un transmisor con mayor intensidad de potencia, o sea, máxima, y podría configurarse a una potencia eh, más baja. Eh, voy un momentito con la siguiente. Dice, en el caso de una televisora o emisora regional, ¿cómo se manejan los límites? Pues se manejarían, eh, pues los límites aplican para todas las redes, indistintamente que sean regionales o no, ¿verdad? Para el caso de cobertura con alcance regional, pues no se podrían exceder los límites de la región, de manera que las señales transmitidas pues, no podrían superar un valor de 70 microvoltios por metro en otras regiones. Eh, pregunta también Dimitri si el pliego está por encima del PENAF. Eh, tal vez hay que insistirle, ¿verdad? Que el PENAF indica un ancho de banda máximo, ¿verdad? No indica que ese es el único ancho de banda que se puede utilizar. Y esa es la versión más reciente. Eh, luego vamos con la siguiente pregunta. Eh, sería, actualmente no sale disponible la grabación de la capacitación anterior. Bueno, sí, con mucho gusto nos lo estaríamos actualizando. Estábamos en el proceso porque son 2 sesiones de capacitación, pero sí van a estar disponibles en el sitio web. Luego hay una pregunta que es, según el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, la intensidad de campo mínima del contorno de protección es 60 para FM, pero es mínimo, puedo usar 70, por ejemplo, eh, y con esto cumple el PENAF, ya que piden un mínimo de 60. Este, em, Tal vez ahí pues es importante señalar que, eh, pues no sé, un momentito para ver la pregunta. Regálame un segundo, por favor. Sería entonces, Adrián, adelante, si puedo atender la pregunta, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias, Glenn. Sí, con respecto a esta pregunta, lo que dispone el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias efectivamente es un contorno de protección de 60 para efectos del cálculo del HAT y el área de servicio que se debe cumplir es 66. Esto está claramente dispuesto en el PENAF y dispuesto en el pliego de condiciones. Hay una sección del PENAF que habla sobre mejores prácticas y simplemente lo que detalla es que a la hora de elegir la ubicación de un transmisor, las antenas deberían dirigirse propiamente hacia el área de interés o la región poblacional a cubrir y como un margen de diseño debería tratar de dirigirse toda la potencia ahí, que sea por lo menos un 70 y eso le va a dar un margen para realmente cumplir el 66, que es lo que dispone el pliego y que es en última instancia lo que se va a verificar en términos de cumplimiento. Igual, en términos de diseño, si uno lo planifica y la zona de mayor interés está dando pues 75, 80, 90, pues es mejor porque eso al final lo que quiere decir es que siempre vamos a cumplir con el 66 que se requiere en el área de servicio. Quizá eso, Glenn. Muchas gracias, Adrián. Hay otra pregunta relativa dice, enlaces BTS, donde señalan si la frecuencia vendría o hay que solicitarla después. No, habría que solicitarla de conformidad con el procedimiento de concesión directa para que lo tomen en consideración. Hay otro punto de don César Romero que habla, pues, no se puso Irazú. Tal vez, don César, si pudieras elaborar la respuesta, la pregunta, perdón.
Aquí hay otra consulta de Dimitri, que si con 256 es el máximo lo puedo utilizar. Eso dependería ya del ancho banda y las frecuencias que se le asignen. Y sería ese el ancho banda que puedo utilizar. Eh, Luego, pues hay una pregunta de que no se mencionan los enlaces de canalización microondas en todo el pliego. El proceso para asignar los enlaces eh, sería, pues, como les digo, el proceso de asignación de concesión directa para enlaces punto a punto, para que lo tengan en consideración. Hay una pregunta de don Manrique Francisco Blanco que dice, si en una región o en uno de sus límites hay muy escasa población, estando el resto en otras áreas de la región, y es un área de conservación en mucha de su extensión, aplica algún tipo de consideración especial. Eh, un momentito al respecto, por favor. Eh, en este tema, pues no, en términos generales, pues obviamente para la asignación regional se tendría obviamente una delimitación geográfica donde podría utilizar las frecuencias y la idea en este caso es que el diseño se enfoque en las áreas de población de la región específica, ¿verdad? Para que lo tome en consideración. Don Armando consulta si se utiliza la misma intensidad de campo para rural que en área urbana. Ahí es remitirlo a las condiciones del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias vigente. Hoy no hay una distinción en ese tipo. Eh, hay otra pregunta bueno, perdón, es una respuesta de Daniel Castro que habla sobre el proceso. La resolución 281 es la de los enlaces microondas. Eh, Hay otra pregunta que dicen que entonces no hay que bajar la potencia, Dimitri. Entonces no hay que bajar la potencia debajo del máximo de PRA permitido en un hat alto, ya que cumple con la potencia mínima y no especifica máximo. No sé, Adrián, si quisieras atender por favor esa pregunta. De acuerdo, vamos a leerla para entenderla mejor. Entonces, no hay que bajar la potencia debajo del máximo permitido en un hat alto, ya que cumple con potencia mínima y no especifica máxima. Bueno, aquí me parece que es una falta de precisión, quizá porque en el PENAF sí habla de que es máximo. Entonces, el PRA es máximo. Entonces, se debe cumplir el máximo y a partir de ahí ajustarse en caso de tener un hat mayor para obtener una potencia menor. Gracias, Adrián. Siguiente pregunta es que si hay un cambio en el valor de las frecuencias de enlace. Sí, las frecuencias de enlace están dispuestas a hoy en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias y sería sobre esas frecuencias de asignación no exclusiva sobre las que ustedes podrían eventualmente hacer el proceso de concesión directa, que como señalamos anteriormente está en la resolución 281-2023. Y bueno, la última intervención es de Dimitri que dice que el PRA es máximo. Y luego dice, pero al límite me permiten mínimo 60,80 es mayor que 60. Entonces, ¿por qué no cumplo? Adelante, Adrián, por favor. Eh, esto es, digamos, para calcular el área de servicio. Entonces, para calcular el área de servicio en el software de propagación, lo que deberían considerar es una mancha de 6,6, que es lo que le va a dar el cumplimiento. Entonces, en el caso de, perdón, para clarificarlo, en el caso de FM es una mancha a 6,6 y en el caso de televisión es una mancha a 60 y eso es lo que se va a tener cumplimiento. Eh, Quizá pueda haber algún tema con el 60 y el 66 en el caso de FM, pero es que en FM 60 es un contorno de interferencia para protección, ¿verdad? Que se le da, pero el contorno de servicio o de cumplimiento es 66. Entonces, reitero, en el software lo que se debería estimar para el caso de FM es una mancha a 66 y en el caso de televisión una mancha a 60 y eso es lo que se va a otorgar en concesión y lo que se estaría eh, realizando la verificación de cumplimiento.
Bueno, y aquí luego de la pregunta de don Dimitri, está una de Adrián Fernández. Dice, ¿en qué banda estarán dispuestas las frecuencias de enlace punto a punto? Y sería una frecuencia única para todos los enlaces. El Plan Nacional de Atribución de Frecuencias establece los segmentos que se podrían utilizar para concesiones directas y esos serían los segmentos que se podrían emplear para las frecuencias de enlace. Luego viene la consulta de don Dimitri, donde indica que el 66 es mínimo y 80 es mayor, por ejemplo, y dice que no se me prohíben. Adelante, Adrián. Sí, 66 es la intensidad mínima que va a tener el área de servicio en el caso del FM, ¿verdad? Si usted tiene 80, no, en realidad, entre más intensidad de campo esté dada para una determinada zona, es mejor, ¿verdad? Entonces, simplemente es que el cumplimiento que nosotros vamos a determinar es A66. Ese va a ser el contorno de servicio o el área de cobertura. En el caso de FM, 66. Creo que la siguiente pregunta, Glenn, ¿se pueden solicitar Ah, las mismas sí. frecuencias de enlaces que tenemos? No, eso dependería de la banda en la que tengan algún tipo de concesión. Como les digo, pues hay que revisar en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencia los segmentos que están hoy disponibles para los enlaces. Eh, pero sí, podría ser que no estén disponibles las mismas que tienen ahora. Y aquí hay un ejemplo de HATS, del Irazú y Cerro Frío, y consulta cómo se maneja el HAT en los casos donde tiene cobertura nacional. Pues recordemos que la idea de esto es no brindar cobertura de un mismo punto para todo el país, ¿verdad? Por eso es que está el requerimiento mínimo de tener dos transmisores por región. Entonces, la metodología en este tema sería que los transmisores se ubiquen más cerca de los centros de población y a partir de eso, esos transmisores pues cumplirían el HAT y las disposiciones del PENAF. Tenemos otra pregunta de doña Sandra Carvajal. Dice, en caso de una emisora con cobertura nacional, al solicitarse dos transmisores por región, serían entonces un mínimo 12 puntos de transmisión. Se debe registrar un total de 12 formularios, uno por la ubicación de cada transmisor. Sí, en general sería un requerimiento de 12 puntos de transmisión, pero el proyecto técnico sería pues una sola red, ¿verdad? Y pues estaría registrando en el proyecto técnico cada uno de los transmisores, las ubicaciones y las características de los equipos. Solo Eh, para agregar ahí, perdón, sí, Glenn, efectivamente, para que quede bien interpretado, es que el formulario en radiodifusión FM requiere un formulario por cada transmisor. Entonces, en ese caso, sí hay que presentar 12 formularios en caso de cobertura nacional. Para el caso de televisión, televisión permite que en el mismo formulario se coloquen todos los puntos de transmisión de la red, del sistema, y por ende es un solo formulario con todos los puntos de transmisión, que también tienen que ser dos. Entonces, esas son las particularidades a la hora de ingresar la información en el Spectra Web, para que lo tomen en cuenta. De hecho, eso está también referenciado en las guías de usuarios, en ambas, dice esa anotación y esa particularidad para que lo tomen en cuenta. gracias, Daniel. La siguiente pregunta es del señor Rachid, donde dice, pero las frecuencias de enlace las asignan ustedes de forma automática. Pues ahí lo remitimos a las respuestas que hemos dado. Hay un procedimiento para la solicitud de enlaces punto a punto en frecuencias de asignación no exclusiva y pues nosotros hacemos el estudio técnico a partir de la solicitud de cada interesado. Luego hay una pregunta de Mario Bado Chan que dice que me puede indicar en el PENAF dónde se establecen las clases de las estaciones de FM. No sé qué, si puedes hacer referencia a la sección del anexo, del apéndice, perdón.
Buenas tardes, es el punto 124 del apéndice 1 del PENAF vigente. Muchas gracias, Kevin. Dice, Irazú se puede proponer para la región de Limón. Pues es importante insistir, ¿verdad? Que cualquier punto de transmisión debe cumplir con las condiciones del HAT. Y pues si alguien obtiene en una región, pues la región de Atlántica, pues tendría igual que sus puntos deben de cumplir con las condiciones del PENAF en cuanto al HAT y a la potencia. La segunda pregunta, la siguiente pregunta es de Dimitri, dice, ¿por qué razón no puedo cubrir todo el país desde un solo punto si fuera posible? Desde el punto de vista técnico, esto no sería eficiencia en el uso de los recursos. Eh, pues no, en efecto, pues por eso se están estableciendo las condiciones del HAT. Lo que se busca es que el espectro se utilice de una forma más cercana a los puntos de población por cubrir y pues no habría una diferencia en cuanto al uso de los recursos porque igual tendrías que utilizar un segmento de espectro establecido, ¿verdad? Eh, Dice, ¿cuáles segmentos de frecuencia y de enlaces ya no están disponibles? Ahí sería, pues, que por favor revisen el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias para que verifiquen de conformidad con los enlaces que tienen asignados, si están asignados como, perdón, si están declarados como asignación no exclusiva. Hay otra pregunta que es más que todo una afirmación, ¿verdad? Si se puede cubrir mucho territorio de un solo punto, eso no es uso eficiente del espectro. Pues el uso eficiente del espectro significaría tomar medidas para que la cantidad de información por cada hertz sea mayor o que la reutilización del espectro sea mejor. Eh, pues no, eso no sería uso eficiente del espectro. La siguiente pregunta de Dimitri es que ¿cuál es la razón técnica? Pues recordemos que esta charla está enfocada principalmente a la carga del proyecto técnico. Ya las condiciones de la discusión de lo establecido en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, pues no es parte del alcance de esta charla. Creo que la siguiente de Agnes está en la misma dirección. Es una disposición que ya está en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias y según el artículo 7 de la ley es de acatamiento obligatorio. Si tuvieran alguna consulta adicional, con todo gusto. Ahorita son las 3:23. Si les parece, damos espacio hasta las 4 de la tarde para que se incluyan algunos comentarios adicionales. Glenn, no sé si quiso decir 3:30, que son las 3:25. Vamos a ver 5 minutos Entonces, más. a las 3:30, disculpen, sí, disculpen. Tenemos otra pregunta que dice que si puede tener el mismo sitio PRA que usa Synapse UCR. Pues no, a los nuevos concesionarios de este nuevo proceso de asignación de espectro les corresponde aplicar el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias vigente. La siguiente pregunta que tengo de Agnes sería, ¿se tendrían algunas consideraciones para evitar que los centros de población alcancen los puestos de transmisión, dado que una vez que lleguen a esos lugares habrá necesidad de mover esos puestos?
No sé, tal vez Agnes, si nos puedes complementar, perdón porque lo voy a solicitar, sería, digamos, como si va a haber alguna restricción para que a partir, digamos, de la ubicación del nuevo punto de transmisión no se puedan establecer nuevos puntos poblacionales. Sería en ese sentido. Ok, no habría ninguna restricción en ese sentido. Este, no se está planeando, digamos, como establecer una zona donde no haya la posibilidad de establecer emplazamientos poblacionales. La siguiente pregunta de Adrián Fernández es: ¿qué pasa si con el despliegue que solicitan en el cartel no se cubre todo el país? Sabemos que Costa Rica es complicado en geografía y pediría más puntos de transmisión. No, el pliego de condiciones tiene un mínimo de 2 puntos de transmisión por región. Ese sería el mínimo que el concesionario debe cumplir y lo que nos debe brindar en el proyecto técnico. Ya si el concesionario quiere llegar a otras zonas poblacionales, pues también tiene el derecho a establecer nuevos transmisores. Tengo otra pregunta, Dimitri dice: si tengo concesión, solo me aplica el PENAP vigente a la hora de otorgarla, no me aplica ningún cambio. Entonces, cambio digital no se aplicaba ya que el PENAF de momento era el analógico. Tal vez aquí para tenerlo claro, ¿verdad? Eh, las eventuales concesiones que se otorguen a partir del concurso en el que estamos, ¿verdad? Deberán necesariamente que cumplir con las disposiciones del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Esa es, pues, parte de la instrucción que nosotros recibimos en este proceso. Vamos a dar un espacio más por si alguno tiene alguna otra consulta. Tenemos otra pregunta, creo que también de Dimitri, que dice: entonces se puede usar el Irazú para la región central. Eh, pues como le digo, se podría utilizar alguna región del Irazú en el tanto se cumpla con el HAT o se cumpla con la proporción potencia y ajuste HAT, ¿verdad? Eh, pues esa sería la respuesta en ese sentido, para cumplir con el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.
Tengo otra pregunta acá. Dice, bueno, creo que Dimitri hizo una continuación. Dice, pero no pasando el PRA máximo si tengo cobertura a nivel 80 sí cumplo, pero no pasando el PRA máximo. No sé, Adrián, si le puedes brindar respuesta, por favor. De acuerdo. Dice, pero no pasando PRA máximo si tengo cobertura a nivel de 80, si cumplo siempre no pasando el PRA máximo de 25. No sé si está hablando directamente si se refiere directamente al volcán Irazú o si es una pregunta sobre lo que hablamos anteriormente. ¿Cómo lo ve usted, Glenn? Dice Dimitri, una vez nos Ah, dijo ahí que del Irazú. del Irazú, ya vi. Sí, es básicamente repetir lo que menciona Glenn. Hay que revisar las disposiciones del PENAF y ver si se cumplen. Si la relación entre la altura que tiene el sitio, el HAT, le va a dar una potencia eh, adecuada para que en algún lugar poblacional llegue a tener 80. Entonces, esa respuesta, estimado Dimitri, quizá se la puede realizar o la puede obtener mediante la herramienta, porque ya es un tema de simulación y viendo a ver si es posible obtener una cobertura de 80 utilizando ese sitio. Gracias, Adrián. Tendríamos la siguiente pregunta de Amarilis. Dice, si la concesión es regional, los dos transmisores deben cubrir el 100% de la cobertura. Considerando las condiciones de flora y topografía en las regiones, hacen que dos sea insuficiente. Se deben instalar todos los necesarios para cubrir el 100% de la zona con transmisores de más baja potencia. Para confirmar, puesto Monteverde ya no aplica a las condiciones actuales. La respuesta principal es que el requerimiento cartelario son dos transmisores por región. Y lo que se solicita es que esos dos transmisores estén ubicados en los puntos de mayor demanda, de mayor población por cubrir. Eh, si aplica el puesto Monteverde o no, pues dependería un poco, como hemos dicho, pues ya del ejercicio en el software de propagación que se realice para que se dé la proporcionalidad entre potencia y HAT y a la vez se cumpla con los demás parámetros del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Quizá, Eh, Clem, perdón, nada más sí, para precisar, aclarar que mediante el pliego no se está pretendiendo que se cumpla el 100% de cobertura en cada región ni a nivel nacional. Ese sería un caso ideal. Lo que dispone el pliego es que se empleen al menos dos transmisores, como lo mencionabas, para tratar de obtener la mayor cobertura de población con estos en cada región. ok. Tenemos otra pregunta de don Víctor. Dice, en caso de concesión nacional, el ubicar un transmisor en el volcán Irazú o en el Cerro de la Muerte contará como un solo transmisor o pueden suplir transmisores de otras zonas. No. Eh, pues como hemos dicho, ¿verdad? Cada transmisor que se establezca debe cumplir con las disposiciones del PENAF, entre ellas el HAT, en relación HAT potencia, y se contarán como un solo transmisor. Luego, pues Dimitri señala aquí en otra pregunta que el PENAF solo pide un nivel mínimo. La herramienta no se menciona en el PENAF. Este, pues tal vez acá digamos, mantener esta discusión lo más acotada posible, es importante señalar que pues, la SUTEL verificará el cumplimiento de las condiciones del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Eh, y pues sí, digamos, un área de cobertura puede tener niveles de intensidad mayores eh, digamos, al límite mínimo que se establece, pero se verificará con la herramienta de propagación que se cumplan con las condiciones del penal.
Bueno, ha habido muchísima participación en este foro. Si les parece, damos 5 minutos más. Estaríamos terminando a las 3:40. Tenemos unas preguntas adicionales. Dice, no sé si entendí mal. Irazú y Cerro de la Muerte cumple con una sola región, aunque se está irradiando dos regiones. Lo primero, pues, importante, ¿verdad? Eh, pues sería eventualmente para la región central. Y sí, cada transmisor contaría como un emplazamiento. En todo caso, insistimos en que se debe revisar el HAT. El HAT está en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, es parte de las reglas que hay que cumplir y algunos puntos de muchísima altura no van a cumplir la relación de potencia-altura. Entonces es importante que revisen el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias nuevo para que sus diseños, que propondrían como parte del requisito de admisibilidad, que cumplan con las disposiciones del PENAF. Tengo otro punto adicional donde dice Luis Diego Angulo, dice, ¿qué pasa si se hace el plan de cobertura y cumple en su totalidad? Y a la hora del montaje en sitio se presentan problemas con adquisición de terrenos, reglamentos municipales, que por fuerza se tenga que modificar las ubicaciones. Pues la idea, obviamente, de este plan es que tenga pues la mayor factibilidad técnica de realizarse, ¿verdad? Y por eso es que se requiere realizar los análisis previos, ¿verdad? Habrá que analizar ya las situaciones sobrevinientes que se pudieran dar en uno u otro de los casos. Aquí tenemos otra pregunta. Eh, Dice que cuál es la relación potencia-altura según el PENAF, ya que solo me pide una potencia mínima. Eh, Insistimos, pues el HAT tiene una disposición, una configuración en el PENAF que se debe revisar y se debe de cumplir. Y pues nosotros a la hora de analizar el criterio técnico estaríamos verificando. Glenn, quizá es importante aclarar porque hay como una reincidencia en este tema. Hay una relación que es entre un contorno, ¿verdad? De protección, el HAT, eh, a su vez la potencia, que en este caso es el PRA, y es una potencia máxima que establece las reglas de cómo tiene que ser ese contorno, pero otra cosa es el término de cumplimiento, que ahí sí hay una intensidad mínima, no necesariamente una potencia mínima, sino una intensidad de señal mínima que se debe cumplir en esa área de servicio. Es que pareciera que hay conceptos mezclados, pero todas esas cuestiones están dispuestas en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias ya oficializado hace algún tiempo y en este caso lo que se hizo en el pliego actual es referenciarlas porque la ley obliga a que se tomen las normas vigentes en este momento y en ese caso el PENAF fue aprobado ya hace un tiempo. Gracias, Adrián. Sobre las últimas dos preguntas, de hacer un ejemplo práctico sobre un sitio específico, eso no es el objetivo de esta sesión. Recordemos que en esta sesión
La idea es brindarle los herramientas para que ustedes puedan cargar su criterio técnico, su proyecto técnico en la plataforma de la SUTEL. Ya por eso, pues también se requiere que el proyecto técnico venga avalado por un profesional. Eh, Luego, pues, el siguiente punto sería, siguiendo con el comentario y los Diego Angulo, el problema es que serían muchísimas torres. Probablemente haya problemas para la disposición de los terrenos, tantos terrenos que puedan cumplir con las condiciones técnicas necesarias. Aquí, pues, como les decimos, hay un requerimiento mínimo en el pliego de condiciones y sería ese el que nosotros estaríamos buscando cumplir. Se establecen 2 transmisores máximos por región y que esas regiones cubran la mayor cantidad de la población posible de cada región. Eh, Están la solicitud de Dimitri, dice, contorno de protección, piden mínimo. Piden mínimo y esta contracción, con protección contra qué es. Si en caso de TV y en cobertura nacional existe algún intervalo guarda. Sí, efectivamente parte del objetivo de presentar los proyectos técnicos es que se puedan asignar o recomendar la asignación de frecuencias libres de interferencia. Entonces también eso es algo que se verifica a nivel de la planificación que tendría por parte de la SUTEL. Es que si tienes cobertura nacional, y aquí está otra pregunta de Dimitri, si tienes cobertura nacional, podrías tener interferencia de algún canal adyacente. Eso es también parte de lo que hay que proteger. Aquí se está dentro del intervalo de guarda de la señal recibida. Pues digo, obviamente cada caso se tendría que analizar y se verificaría con el fin de otorgar o recomendar el otorgamiento de espectro libre de interferencias. Y tengo otra pregunta que dice, pero con el canal adyacente, en realidad no sería por localidad, sino por filtraje. Eh, pues no comprendo muy bien a qué se refiere con filtraje, pero efectivamente podría darse interferencia entre canales adyacentes. Aquí están aclarando este, que serían filtros de máscara. Pues igual eso ya sería más allá, digamos, del objetivo de esta sesión. Y aquí otro comentario de Dimitri que es sobre asignación de canales contiguos, me parece que es lo que está buscando, eh, sobre el cual pues tenemos que insistir que este no es el objetivo de este foro.
Pues estaríamos ya llegando al fin de la sesión del día de hoy. Pues les agradecemos a todos por la paciencia y por los espacios y las preguntas realizadas. Y pues también les deseamos que tengan la posibilidad de subir sus proyectos técnicos al Spectra Web, en el cual pues también, como les digo, recomendamos que pues para la carga de nuevos dispositivos y equipos nos envíen los correos correspondientes para que siempre los hagan a partir de las bases de datos. Muchísimas gracias y daríamos por finalizada la sesión de hoy.